Aplicaciones y ejemplos. En el software IHT podemos resolver problemas sencillos de transferencia de calor y de transferencia de masa, hasta problemas un poco más complejos abarcando el análisis de intercambiadores de calor o colectores solares. Brevemente voy a explicar la figura 22. La transferencia de calor es un fenómeno que siempre ocurre por una diferencia de temperatura. Si no hay diferencia de temperatura, no habrá transferencia de calor, y hablamos de equilibrio térmico. El calor siempre fluye de los medios con mayor temperatura hacia los medios de menor temperatura. Podemos dibujar una flecha que indique la dirección de transferencia de calor. Esta flecha siempre apunta hacia la zona donde hay temperatura decreciente. Como veremos más adelante, incluir estos dibujos serán indispensables al momento de realizar balances de energía. La transferencia de masa es un fenómeno parecido a la transferencia de calor en el sentido de que esto ocurre por una diferencia de concentraciones. Ese mismo sucede desde las zonas con mayor concentración hacia las zonas de menor concentración. Podemos evidenciar que hay una dirección de los procesos energéticos, y eso está fundamentado en la segunda ley de la termodinámica. Otras aplicaciones del software IHT abarcan el campo de la energía solar. Aquí podemos calcular ángulos solares, los cuales son indispensables para orientar adecuadamente un sistema termosolar, por ejemplo. Los cálculos de ángulos solares también serán útiles en la determinación de los valores teóricos de la radiación directa y difusa, aplicando el modelo estándar de cielo claro. En mecánica de fluidos nos sirve para analizar el flujo de fluidos en tuberías, por ejemplo. Ahora, explicando el primer caso de la aplicación, en mecánica de fluidos a veces se nos puede pedir determinar la carga de bombeo necesaria para mantener un flujo volumétrico dado. Para ese tipo de problemas debemos aplicar la ecuación general de la energía, donde habrá algunos términos que se simplificarán y otros que debemos calcular, por ejemplo las pérdidas mayores y las pérdidas menores. El cálculo del factor de fricción como una pérdida requiere de una ecuación para determinar su valor. Este está en función del régimen de flujo, si es laminar o turbulento. Si tenemos flujo turbulento, podemos aplicar la ecuación de Colebrook y determinar fácilmente el valor del factor de fricción en el software IHT. Si no dispusiéramos de esta herramienta, aplicaríamos un diagrama de Modi. Esa imagen la quería poner para que ustedes visualicen un ejemplo donde hay que modificar los valores iniciales supuestos. El factor de fricción es un valor muy pequeño, entonces debemos modificar el valor por default de 1 hacia un valor que esté más cerca al valor de la solución real. En ese caso puse 0.002 para lograr una convergencia de un modo más rápido. Si yo no realizara esta modificación, me aparecería un error en la pantalla. En transferencia de calor podemos aplicar el software IHT al momento de realizar balances de energía. Por ejemplo, en este problema se nos pide determinar la temperatura en la superficie de esa chimenea. Para poder resolver este problema hay que realizar un balance de energía, de tal forma que se cumpla el principio de conservación de la energía. Los mecanismos presentes son la convección y también se menciona el caso de la radiación. En la radiación ya empiezan a existir algunas propiedades ópticas como la absortividad y la emisividad del material. Conociendo esos datos, hay que sustituir las ecuaciones para calcular las tasas de transferencia de calor. En ese problema no se conoce el coeficiente de transferencia de calor por convección, por lo tanto hay que calcularlo. Este tipo de problemas ya es un poco más complejo porque están en función de toda la información disponible en el enunciado del problema. En ese caso es convección forzada externa, pero puede ser que la convección sea natural o puede ser que sea convección interna. Dependiendo del caso se va a aplicar ecuaciones en particular para determinar ese coeficiente convectivo. En esa imagen se presenta el fragmento del algoritmo para determinar el coeficiente convectivo. No es un valor que se determine directamente, sino que hay que hacer una serie de cálculos previos para poder determinarlo. Primero determinamos las propiedades del fluido en particular. Para el caso de este problema el fluido es aire. Entonces vamos a la pestaña de Tools en Propiedades, seleccionamos aire y vamos a copiar y pegar las propiedades necesarias en el espacio de trabajo, así como se ve en esta imagen. Aquí ya tenemos declarada el valor de la temperatura, debe estar en Kelvin. Por lo tanto, se van a calcular las propiedades en función de ese valor de temperatura.
Conociendo las propiedades, ahora yo puedo aplicar la fórmula del número dimensional de Reynolds. Conociendo el número de Reynolds, lo sustituyo en la ecuación del número de Nusselt. Como es una ecuación muy larga y no quiero que se amontone en una misma línea, la puedo dividir en n variables, aplicando la estrategia que les mostré en las diapositivas anteriores. Conociendo el valor del número de Nusselt, ahora ya puedo conocer el valor del coeficiente de transferencia de calor por convección, y aquí vemos que no es necesario despejar este término, a diferencia de una solución a mano. En el caso de energía solar lo podemos aplicar para analizar sistemas termosolares. En ese problema se llevó a cabo el análisis de un colector solar. Aplicamos un método numérico para conocer estos parámetros que se nos pide en el ejercicio. Podemos notar que en el software es posible pegar imágenes. Ese diagrama pues evidencia un balance de energía en el colector solar. El paso para resolver este problema es iniciar con una suposición del coeficiente global de transferencia de calor. Teniendo este valor voy a sustituirlo en una serie de ecuaciones y voy a obtener un resultado que no necesariamente es el correcto. Voy a evaluar estos resultados. Si no se cumple el criterio de convergencia, que es el balance de energía global en el sistema, entonces yo debo repetir los cálculos. Los cálculos se van a repetir indefinidamente hasta que se cumpla el balance de energía y de esta manera la solución alcance la convergencia. Este es un problema un poco más difícil, pero es una de las tantas aplicaciones del software como resolvedor de ecuaciones. Bueno, eso sería todo lo que respecta a aplicaciones en el software. En el siguiente video vamos a resolver un problema con el propósito de conocer las principales funciones del software. Y de esta manera estaríamos concluyendo este primer tutorial.